¿Me reconocen? Disolver. Hola, soy Pedro Salinas en otra edición de Lo que no se habla. El camaleón es de entre los animales el que posee la lengua más ágil, escribió Jonathan Swift, el escritor, autor de los viajes de Gulliver, como adivinando proféticamente la figura de Alan García. Porque si algo era Alan García, era un camaleón. Además de otras cosas, por supuesto. Eh, Traigo el tema a colación a propósito de que, por alguna razón, se están escribiendo unos elogios desmesurados, unas hagiografías hiperbólicas sobre García, unos documentales áulicos, artículos rocambolescos. Se ha formado un club de adulones que, para todos los efectos, ahora supuestamente Alan García es una suerte de prohombre, de santo laico, ¿no? Al que hay que venerar porque supuestamente, según estas personas, estamos ante una figura política de renombre, cuando la realidad dice otra cosa, ¿no? Es como si tuviéramos pues una memoria hemipléjica. Aquí tengo, por ejemplo, algunos textos que casi he tomado al azar, escritos este año, ¿no? A propósito de los 5 años del suicidio de Alan García, uno de Mariela Balbi en Expreso, queda claro que el presidente Alan García era un demócrata cabal, como hay pocos en la historia del Perú. Y también queda claro que fue inducido al suicidio y que se urdió un cerdo. Una columna también, o sea, Expreso es, por supuesto, el ágora donde se concentran estos columnistas que santifican a García, ¿no? Otro que dice, conociéndole, su muerte no fue un suicidio, sino una inmolación por el Perú, país al que quiso y le quiso con pasión. Fue un hombre bondadoso, un genio político que nació para pasar a la historia. Y sigue con la tesis de que fue empujado al suicidio, ¿no? Marta Meyer Miro Quesada, también en Expreso, titula su columna Era música, el gran orador. Alan sonreía, cantaba, tocaba la guitarra y el piano, y su ritmo y silencio interno se notaban hasta en su forma de andar. Hay personas, como el 2 veces presidente del Perú, capaces de expresar el sonido de su alma, la percusión de su corazón. Realmente, Mario Vargas Llosa no se equivoca con que la guachafería es parte del ADN de los peruanos y de algunos en particular, ¿no? Marta Meyer creo que está ahí en la lista de los top. García conquistaba con una sonrisa, dominaba con su modo de discursear que era casi como oír un aria. Aarón Salomón, el principal entrevistador de este diario Expreso, Alan García sigue vivo y pasará la eternidad como el artífice, uno de los mejores gobiernos del siglo XXI. Encima escribe pésimo este. Bueno, y así, ¿no? Y así un montón más. Eh, bueno, del primer gobierno de Alan García
Yo no sé si estos columnistas de Expreso ya se olvidaron o no estuvieron en el país en esos tiempos. Yo creo que sí, pero que se han olvidado, parece que se han olvidado. Alan García, recordarán los que lo padecimos, fue presidente a los 35 años y aunque hizo un gobierno desastroso, se convirtió por arte del Birlibirloque en un hombre próspero que pudo vivir a cuerpo de rey, ¿no? Eh, entre París y otras ciudades del mundo, sin trabajo conocido. Sin trabajo conocido. Su primer gobierno fue reconocido ampliamente como muy corrupto, pero nadie fue preso, salvo un par de funcionarios del Banco Central de Reserva y por muy corto tiempo. Solamente atisbando algunos tópicos de su gobierno, Alan García para muchos era sinónimo de desmadre, despelote, anarquía, demagogia, populismo. Era un heraldo del desastre. Y no me digan que no, porque sí. La hiperinflación llegó hasta 7.650%. La inversión extranjera simplemente desapareció, desapareció, se evaporó. La crisis a la que nos llevó Alan García fue tan grave que casi la totalidad de los economistas de la época, sin contar por supuesto a los economistas del APRA, era equiparada con la que se experimentó luego de la Gran Guerra del Pacífico. Un datito nada más para mostrar un botón, ¿no? Una camioneta Station Wagon, marca Toyota Corona, costaba en agosto de 1985, tomen nota, 124.000 intis. Ya el sol se había devaluado tanto que lo cambiaron por el inti. Bueno, 124.000 intis en el 85 era lo que costaba una camioneta Station Wagon Toyota Corona. Bueno, en julio de 1990, al término del desastre de gobierno de Alan García, que fue una cosa apocalíptica, con esos 124.000 intis, los mismos, apenas te alcanzaba para media cajetilla de cigarros y fósforos. No exagero, ¿ah? Y hay un titular, una portada del diario Expreso, cuando Expreso era Expreso y no en lo que se ha convertido, ¿no? Un pasquín maledicente y difamatorio, que, que nadie sabe cómo se financia. Una portada de Expreso de septiembre de 1988 decía, todo la misma portada, luz restringida, vuelan 10 torres, agua contaminada, falla en la atarjea, escalada terrorista, colas en los grifos, escasez de pollo, mercados desabastecidos, sin transporte hasta las 10 de la mañana. Todo en una sola portada. ¡Qué bestia! Bueno, y sobre la corrupción de Alan García está este librito. El caso García de Pedro Cateriano, publicado en 1994. Aquí está
toda la historia de la corrupción del primer gobierno de Alan García. Así que no me digan que es un santo light. Bueno, si no encuentran esta edición, porque es la primera, está esta otra, editada por Planeta, que incluye un prólogo de Rosa María Palacios, que dice: queda muy claro al terminar de leer el libro cuál es el origen de la fortuna personal de García, desde la compra amañada de la casa de Chacaría del Estanque hasta las coimas del tren eléctrico. Si García hubiera sido investigado y procesado como correspondía y nunca ocurrió, estaría tan preso como Fujimori. Esto se escribió en el año en marzo del 2017. Este libro es hoy pertinente en el marco del escándalo de corrupción continental Lava Jato, porque el segundo gobierno de García tiene indicios claros de su participación en este festival de coimas, cosa que posteriormente se ha demostrado. Se ha demostrado. Eh, a lo que voy es que García, claro, comparado con el primer gobierno, su segundo gobierno parecía pues el de un estadista, pero siguió siendo el embustero de toda la vida. Siguió siendo el prestidigitador de trucos baratos de siempre, ¿no? Un demagogo galopante, un ludópata de la política. Eso fue Alan García. ¿O adesentó la política en algún momento? No. Ahora, yo debo reconocer y confesar con cierto rubor y algo de vergüenza que en las elecciones del 2006, el 4 de junio del 2006, voté por García, ¿no? Quien, después de su primer gobierno, se le puso la etiqueta de cadáver político. Y en el Perú ya sabemos que no existen cadáveres políticos. Alan García resucitó en el 2006. Claro, voté con una mano tapándome la nariz y poniendo la cruz sobre la carota de Alan García. Y lo digo, reitero, como quien confiesa un pecado o confiesa un delito o confiesa que ha ido al proctólogo. Porque entre Alan y Humala había que votar por el mal menor, ¿no? Y ahí, o el menos malo, o el malo conocido, que en este caso claramente era Alan García. Creo que a partir de ahí, ya en adelante, en todas las elecciones he viciado mi voto. O no he ido a votar, porque ya está claro que casi desde entonces eso del mal menor es sumamente relativo en el Perú, ¿no? Ese gobierno dejó enormes deudas sociales y políticas y, por cierto, una estela de corrupción. Pero antes de entrar a eso, habían cosas pues que en ese momento eran urgentes. Ahora todo es urgente, pero en ese momento habían algunas prioridades, ¿no? Como la reforma del Estado, por ejemplo, que, como escribió en su momento Augusto Álvarez Rodríguez, Alan no hizo la reforma del Estado nacional, así que solo reformó el Estadio Nacional. Como sea, la herencia, el legado de García, por ejemplo, en materia de educación pública, penosísimo, penosísimo. Y ahí está la obra última de Mariana de Altaus sobre la educación pública en el Perú,
que es realmente una obra desgarradora y cuenta con pelos y señales lo que ha ocurrido en ese sector y lo que pasó en los dos gobiernos de Alan García. La salud pública, desastrosa. La democracia, la democracia, y esto es importante subrayarlo, luego de estos comentarios olvidadizos, ya en ese momento, según los sondeos latinoamericanos, como Latinobarómetro, por ejemplo, la democracia peruana era percibida por los peruanos como la peor del continente americano. Segundo gobierno de Alan García. Sí, se hicieron importantes obras de cemento, pero ahora sabemos que esas obras de cemento, sobre todo las que tenían que ver con Odebrecht, venían con plata por debajo, ¿no? Para coimas. Bueno, y la inseguridad ciudadana y la corrupción crecieron a paso galopante, sin mencionar su incompetencia ante la tragedia del terremoto de Pisco, que fue ominosa, bárbara. Su primer mensaje a la nación después del terremoto de Pisco no había llamado a la gente de Pisco, no sabía lo que pasaba ahí. O el Baguazo. ¿Mm? Ya se olvidaron del Baguazo también. O el copamiento de las principales instituciones del país por una panda de personajes grises y comechados. O la desidia ante el narcotráfico. O la ineficiencia en el manejo de la cosa pública, que también fue calamitosa. Y sus ataques arteros contra la libertad de prensa. Entonces, ¿de qué demócrata carta cabal me están hablando? Están hablando de otra persona, de Paniagua de repente, pero de Alan García. Eh, y esto, ojo, comenzó con una caricatura del humorista gráfico Piero Quijano. O ya se olvidaron de la censura del gobierno de García a la caricatura de Piero Quijano. No, la verdad que nuestra memoria es hiper frágil. Somos un país de amnésicos. Por eso que libros como el de Cateriano hay que releer. O el último, que no lo tengo todavía, de José Alejandro Godoy, que me han dicho que está increíble y que debería sumarse a este recordatorio permanente que tenemos sobre nuestra historia contemporánea. No la conocemos, pese a que la vivimos, la sufrimos y la padecemos, y de pronto pasan 5 años y ya nos olvidamos. Somos de Ripley. Ya se olvidaron también estos columnistas de Expreso del caso de los petroaudios. Fue un escandalazo. O los derroches publicitarios que ablandaron a cierta prensa, es así, mermeleraza. Hasta que llegamos ya, fue el non plus ultra del cinismo, el monumento, el gordo vago, como le pusieron de apodo, en ese segundo, que está ahí en Chorrillos. Y él mismo tiene la concha de decir, este es el mejor gobierno de la historia. Y ya han visto, hay algunos pocos despistados
que se la han creído. Eh, en el año 2011, haciendo un balance, un primer balance del gobierno, Gustavo Gorriti, hoy día demonizado por el APRA y el Fujimorismo, en la revista Caretas, cuando Caretas también era Caretas, no lo que es ahora, escribió la parcial sensatez económica que, como dice el escritor Percy Espinosa, en tiempos normales no debería de considerarse una virtud, no es, como se ha visto, una garantía de estabilidad. De hecho, la inestabilidad política suele acrecentarse en periodos de crecimiento desordenado, arbitrario y mal distribuido. Mucho más, por supuesto, cuando campea la corrupción. Petroaudios, Cofopri, Bagua, reconstrucción entre comillas de Pisco, perros del hortelano, alianza con el Fujimorismo, indulto a Crucillat, conflictos mineros, licitaciones y concursos dirigidos, la corrupción militar y policial, las fallidas acciones en el BRAE, las gigantescas cutras en obras públicas, las inauguraciones truchas, el soborno por ascensos a generales, el conflicto de intereses como norma de la acción de gobierno, la disposición a defender a ultranza a algunos ministros o colaboradores cercanos, junto con la de sacrificar a otros para centrar en ellos el escándalo. Cada una de estas cosas, decía Borriti, representa una historia diferente de arbitrariedad, indiferencia o simple y frecuentemente corrupción. Y añadía que en medio del crecimiento, la corrupción sigue siendo la preocupación central de los peruanos, junto con la lucha contra el crimen. Y por eso, una cantidad representativa de peruanos despide a García con desaprobación. La metamorfosis afectó dramáticamente su relación con la balanza, pero no su relación con la historia. Terminaba ese artículo en Caretas, Gustavo Gorriti. Otro periodista importante, César Hildebrand, también escribió eh, por ese entonces, en suma, hay muchísimo más cemento, pero la misma desintegración nacional, la misma incapacidad de involucrar a todos en un proyecto de país reconciliado. En síntesis, ese gobierno, que pueden llamar si quieren el quinquenio del teteo, fue un bluff más. Reitero, comparado con el primer gobierno, sí, que era el apocalipsis zombie. El segundo ya, digamos, parecía otra cosa, pero no dejemos de ser objetivos, ¿no? O sea, del caballo loco de los 80 cambiamos nos cambiamos por el gordo vago, pero, y 135 kilos de demagogia, pero de gloria, ¿no? De decencia, vamos, ese régimen tuvo muy poco, la verdad. En cambio, lo que abundó fueron escándalos, negociados, coimas, putras, y ahí había plata, a diferencia del primer gobierno. O sea, se robó más. Y lo que nos dejó como político Alan García fue la alaraca como bandera, para decir las cosas como son. Sí, inauguró estadios, hospitales que nunca se terminaron, o Cristo descomunales. Ya, eso lo convierte en estas cosas que hemos escuchado hace un ratito. O sea, no fue, digamos, ni el más honesto ni el más virtuoso para nada. Y en la cosa social,
García era tan retrógrado, perdón, y tan conservador y ultramontano como el cardenal Juan Luis Cipriani. Competían, competían en ideas vetustas y arcaicas y retrógradas y rancias, ¿no? Y esa alianza con el Fujimorismo se cocina, que continúa vigente y se ha exacerbado, nació ahí, en ese segundo gobierno. Y no fue un mero compromiso táctico, ya hemos visto que se ha cimentado de tal manera que lo que ha habido es una suerte pues, de simbiosis profunda, porque como escribió Fernando Rospigliosi, con el cual puedo estar ahora en las antípodas, ¿ok? Pero en ese momento yo le pedí que escribiera el prólogo a este librito mío, que eran unos bocetos, unos borradores, unos bosquejos sobre el segundo gobierno de Alan García, que recién terminaba, y escribió Fernando Rospigliosi en este librito: García es en el fondo un admirador de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, de sus métodos corruptos para controlar el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, el Congreso, los medios de comunicación. Ha hecho poco por ocultarlo y mucho por imitarlos. Comparte con ellos su falta total de escrúpulos y una deshonestidad a toda prueba. Obtuvo lo que quería en el Congreso con Antero Flores Arauz y Natalia Amprim. Bueno, dice más Fernando Rospigliosi acá, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. Ah, y en ese momento, el caso Lava Jato ni empezaba, ni se intuía como algo que estaba por venir, ni por asomo. Ya lo hemos visto que con las confesiones de Miguel Atala, que sale acá en este reportaje buenísimo de Hildebrand en sus 13, y que si hubiesen revisado las comunicaciones telefónicas de García, se habría sabido todo, ¿no? O simplemente, o completar el rompecabezas y ver ya las dimensiones de este aparato de corrupción bien aceitado, bien montado, que tuvo Alan García con Atala y con Nava. Que si me preguntan, o sea, es especulación, por cierto, ¿no? Pero si Alan García tomó la decisión de suicidarse, no fue por Rafael Vela, José Domingo Pérez, Gustavo Gorriti o Pedro Cateriano, que también era el cuarto que estaba ahí apretando el gatillo, ¿no? Era porque García sabía que venían las declaraciones de Atala y Nava. Como escribió César Hildebrand el 19 de marzo, perdón, de abril de este año, en un editorial titulado Hace 5 años, decía: hace 5 años, acorralado por las evidencias, Alan García se pegó un tiro en la sien. Yo creo que Hildebrand simplemente está reflejando lo que pasó. Por eso que estas cosas, con proponer la creación de una comisión investigadora en el Congreso de la República para investigar el cerco a García, iniciativa de este señor Montoya, de Renovación Popular, del grupo de López Aliaga, pues es delirante, es lisérgica, es surreal y kafkiana por donde se le mire.
Hace 5 años, acorralado por las evidencias, Alan García se pegó un tiro en la sien. Eso fue lo que pasó, dice Matt Hillebrand. Hay quienes se matan para escapar de sus actos. Fue el caso de Hitler, Goering o Goebbels. También están los que asaltan los dineros públicos y se matan para no ser humillados en una cárcel. En el caso de García, la documentación abunda y tiene que ver con sus dos gobiernos. Hay testimonios claves de quienes confesaron haber sido sus testaferros, signos exteriores inequívocos, informes fiscales de los 80 y de este siglo. Y siempre hay un tren que cruza la biografía del personaje. Ayer, el de Sergio Siragusa, hace poco, el de Jorge Barata. Las voluntarias admisiones de Nava y Atala, amigos de su entorno, confirman la corrupción del personaje. García se hizo millonario en el poder y es una vergüenza que el APRA, el partido que fundara un hombre honrado y genial como Haya de la Torre, trate de presentar como víctima a quien se enlodó y contribuyó al desprestigio de los partidos y la política. ¿Cree el APRA que cambiará la historia presentando a compinches de García en Willax? Ya para terminar, en mi primer librito, Historias que revientan en la cara, que es un somero repaso de los últimos años de Alan García y los primeros de Alberto Fujimori. Hay una cita que rescato del 9 de febrero de 1993, publicada en el Diario Expreso, donde un líder histórico del APRA, ese sí intachable, ese sí un político de polendas, un hombre decente y admirable, Andrés Townsend Escurra, advertía, y yo creo que ya en alusión a Alan García, que quienes manejan arbitrariamente el partido hace más de 10 años han acreditado una pavorosa irresponsabilidad y un desenfreno incontenible por el enriquecimiento ilícito. Un partido que predicó y practicó la moral se vio dominado por corruptos e inmorales. Si su jefe, que tanto gravitara en la vida política del país, que hubo de morir en casa fraterna, pero ajena, en alusión a Víctor Raúl Haya de la Torre, volviera por un instante a la vida, podría ver con asombro y repugnancia cómo los supuestos líderes que se auparon al poder político, al poder partidario después de su muerte, solo buscaban por todos los medios cuantiosas fuentes de desvergonzado enriquecimiento. Este sí fue un profeta de verdad, a diferencia de el santo laico en el que algunos quieren convertir a Alan García Pérez. Hasta la próxima semana. Chao.